Boas tardes. Gustaríame falar a vosa lingua galega, pero non a falo. Por tanto, rogovos desculpedesme e escoitedesme como a se falasea, porque o faría de mil amores. Agradezco de corazón ao Consello da Cultura Galega esta invitación para participar neste ciclo Pensarnos. Lamento ter que intervir por este medio da videoconferencia, sobre todo porque me gustaría estar con vostedes presencialmente e visitar outra vez a súa terra galega e Santiago de Compostela, cidade na que sempre é un placer pasear e deixarse levar. Pero entre a epidemia e problemas persoais non puido ser. E iso que, cando me convidaron, já me veía allí. Pero tentarei que, sobre todo, no diálogo que teremos o vindeiro xoves 27 de maio, ou sexa, nun par de días, vostedes sintanme como se estivese alí. Una iniciativa esta de pensarse necesaria y extraordinariamente útil. Mirarse y pensarse es, sin duda alguna, en todos los terrenos de la vida, el primer paso para mirar y para pensar hacia afuera. Mirar y pensar es, a su vez, un paso imprescindible para conocer el mundo y aportar al mismo una visión y, en su caso, una acción consecuente. Y a mí también, naturalmente, esta invitación, que vuelvo a agradecer, me ha hecho pensar y mucho. Cuando Celia Pereira Porto me planteó participar en esta iniciativa del Consello da Cultura Galega, en este ciclo, Pensarnos, en el que ya lleváis unas cuantas reflexiones sobre la mentira, la simulación, la falsedad, la verdad, en varios ámbitos, cuando me pidió, como digo, una reflexión sobre la verdad y la mentira en el ámbito del derecho, me pareció un tema muy sugerente, porque desde luego, de una parte, la verdad y la mentira, la falsedad, la simulación, la certeza, son conceptos de los que la humanidad se ha ocupado desde siempre, desde luego, por lo menos desde que conocemos los inicios del pensamiento humano que se nos ha ido transmitiendo. Escribió su paisana y maravillosa poeta Rosalía de Castro, según he encontrado, que no importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es verdad que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. De modo que doña Rosalía ya apreciaba el valor de los sueños mentira y la felicidad que esos sueños, aunque sean mentira, aunque no sean la realidad que se vive, proporcionan. Muchas otras personas de la literatura, de la filosofía, de la política, se han ocupado en muchas ocasiones de reflexionar sobre la verdad. Y hay, desde luego, muchas frases reveladoras de todo esto. Mire, por ejemplo, hay dos frases de Platón que me interesa poner sobre la mesa hoy. Una dice: una vez se ha empezado a conocer, es imposible no caer rendido ante la idea de ver las cosas tal y como son. Yo me pregunto cómo Platón podía tener esa claridad, cómo podía considerar que era tan sencillo ver las cosas como son, y quién nos asegura que las vemos como son y no como parece que son o como muchas circunstancias hace que entendamos que son. También dijo Platón que son filósofos verdaderos quienes disfrutan contemplando la verdad. Está claro que estaba muy seguro de la existencia de esa verdad, pero ¿qué es la verdad? ¿Se puede contemplar la verdad con esa claridad sin dudar de que sea o no tal verdad? Blaise Pascal dijo: a la verdad se llega no solo por la razón, sino también por el corazón. Bueno, esto esta tarde va a ser muy importante. Es importante saber que a la verdad no solo vamos a llegar con la razón, sino también con el corazón. Es muy relevante esto a la hora de hablar de la verdad judicial, como luego lo hablaremos, y del juego de las emociones, de quienes fijan los hechos, de jueces, juezas, de los miembros de un jurado, etcétera. Es una frase de Henri Thoreau que dijo: antes que el amor, que el dinero y que la gloria, dadme la verdad. Puso en un altar realmente la verdad, pero yo no sé si es tan fácil exigir o pedir la verdad. No sé si es tan fácil en absoluto estar seguro de que algo es la verdad, y entiendo que en esa gran duda de si la verdad existe o no, si la verdad se nos revela como tal o no, y si podemos estar convencidas de que la verdad es una, se pida la verdad antes que cualquier otra cosa, precisamente por la dificultad de conseguirla. Thomas Mann, el escritor, dijo: con el tiempo es mejor una verdad dolorosa
que una mentira útil. Bueno, ¿es esto siempre cierto? ¿Es preferible de verdad una verdad que duela antes que una mentira útil? ¿Qué debe hacer en estos casos el derecho? ¿Existe la mentira piadosa? Ya veremos que en alguna manera sí. Luego, André Gide dijo, cree a quienes buscan la verdad, pero duda de los que la han encontrado. Esta idea yo creo que es muy importante acerca de lo que vamos a hablar esta tarde, porque buscar la verdad es ciertamente una utopía y es maravilloso seguramente tratar de conseguirla, de lograrla, de llegar a ella, de conocerla. Pero alcanzar o pretender haber alcanzado la verdad y, peor aún, pretender imponer a los demás la verdad que alguien pretende o considera haber alcanzado es ya desde luego otra cosa. Y en esto de la verdad y la mentira ya ven que efectivamente ha dado siempre muchísimos quebraderos de cabeza. Y en este sentido, por eso les decía antes que el tema que se me ha propuesto para este ciclo Pensarnos me pareció muy sugerente. Y esto por varias razones. De un lado, porque aunque pudiera no parecerlo, es un tema que también ha preocupado y ocupado mucho a las gentes del derecho y sobre todo de la filosofía del derecho y de quienes aplicamos las normas de jueces y juezas. No en vano el derecho se asienta y se aplica sobre verdades, ya veremos esto luego, sobre verdades acordadas, y muchas verdades y muchas realidades a las que se va a aplicar el derecho a su vez son construidas por el propio derecho y por la actuación judicial. De otro lado, es importante porque es sugerente porque en esta construcción de verdades, yo hablo ya de construcción de verdades, el derecho ha evolucionado y con él el mundo, con él la sociedad, con él la manera de entender la convivencia. Y en mi opinión, desde luego, algunos de los avances más relevantes en el progreso humano y social de la humanidad se han producido precisamente en este terreno. Y aunque justa y muy necesariamente en perjuicio de la verdad histórica, de la verdad históricamente pretendida o perseguida, en perjuicio o en parte en renuncia de la verdad verdadera. Ya veremos que el derecho de alguna manera, si no renuncia a buscar la verdad, por lo menos sí renuncia a determinados métodos para buscar la verdad y en ese sentido admite que la verdad en sí misma, la llamada, podríamos decir, verdad verdadera, no es un objetivo a conseguir a cualquier costa. Y en este proceso de construir verdades se ha distinguido, desde luego con claridad, entre la certeza y la verdad. Y de otro lado, entre la falsedad y la verdad, y la mentira y la certeza. De modo que la filosofía del derecho se ha ido haciendo eco de esta dificultad de alcanzar la verdad y ha sustituido esa pretensión de alcanzar la verdad por atenerse a lo cierto, por tener certezas. Y esta distinción entre certeza y verdad es clave para entender cómo juega todo esto en nuestro mundo del derecho. Y es también muy importante para valorar cómo entronca este debate con el valor justicia que proclama el artículo 1.1 de la Constitución española como valor superior del ordenamiento jurídico junto con la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Podríamos también preguntarnos si es posible hacer justicia, si es posible mantener el valor justicia sin pretender siempre buscar esa verdad verdadera. Y en este sentido, y al hilo de estas reflexiones, me interesa aclarar algunos términos y también algunas ideas que estos términos representan sobre la verdad y la certeza. Y por razones de sencillez y de facilidad acudo, sin más pretensión, al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que define estos términos de esta manera. Dice que la certeza sería o es el conocimiento seguro y claro de algo, o bien la firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor a errar. Por lo tanto, la certeza llegamos a la certeza a través de la seguridad de que algo es de una manera determinada, sin género de duda o por lo menos sin duda razonable. Y sin embargo, la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que tenemos de ellas, la conformidad de las cosas con lo que pensamos o lo que sentimos. Y en ese sentido sería la conformidad de las cosas, de la realidad de las cosas con nuestro propio imaginario. El derecho, por otra parte, hay que pensar que tiene una razón de ser
y unas finalidades esenciales. No voy a entrar en una de las grandes finalidades seguramente, que es la del mantenimiento de un cierto statu quo, del mantenimiento del poder, de consolidación de poderes, de reforzamiento de poderes, etcétera. Pero sí me interesa destacar un fin esencial del derecho, que es el de garantizar una convivencia ordenada, pero también pacífica y con respeto hoy. Yo creo que esto hay que subrayarlo, hablando de verdad, de buscar la verdad, de renuncia a buscar la verdad a toda costa, etcétera, y subrayo con respeto hoy a los derechos humanos de todas las personas. Y en ese sentido, de pretender mantener o conseguir una convivencia pacífica y ordenada, el derecho debe proporcionar dos garantías, dos seguridades, digamos. Desde un punto de vista objetivo, debe conseguir lo que llamamos seguridad jurídica. Esto es, un régimen jurídico, un régimen de normas estable que determina la regulación de situaciones jurídicas muy distintas, para lo que previamente hay que definir las situaciones. Y desde un punto de vista subjetivo, en lo que sería la otra cara de la moneda, tenemos que conseguir seguridad jurídica subjetiva propia, de manera que tenemos que tener la certeza y tenemos que conseguir que las respuestas que da el derecho sean, como digo, ciertas y a su vez sean predecibles, de manera que esas nos daría o nos proporcionaría la seguridad personal o casi, la seguridad en el derecho nunca existe, o casi, esta sería la pretensión de que a una determinada acción, a una determinada situación, el derecho va a responder de una determinada manera. Es cierto que a las personas nos gusta siempre, por lo general, por lo menos a la mayoría, entiendo yo, conocer los efectos, las consecuencias de nuestras acciones antes de actuar y también dentro de esas consecuencias, sus consecuencias jurídicas. Bien, pues esto proporciona el derecho. De un lado establece esa certeza objetiva de que a una determinada actuación, a una determinada situación se le va a anudar una consecuencia jurídica y eso a su vez nos proporciona esa certeza subjetiva, esa predecibilidad, esa confianza en que conocemos el resultado y las consecuencias que el derecho anuda a nuestras actuaciones. De manera que esto es, como digo, en mi opinión, muy importante. Pensemos, voy a poner un ejemplo sencillo, en lo que hace el Código Penal. El Código Penal fundamentalmente lo que hace es describir determinadas actuaciones y anudar a las mismas, asociar a las mismas unas determinadas consecuencias. En este caso, hablando del Código Penal, son consecuencias sancionatorias. De manera que establece ese marco de juego, nos da esa certeza objetiva de la que alcanzamos certeza subjetiva. Pongo un ejemplo dentro de este ejemplo, y es, por ejemplo, la definición del homicidio, ¿no? El artículo 138 del Código Penal dice que el que matare a otro, bien, está ya dándonos una actuación, una definición, una imagen de una actuación humana, matar a otro. E inmediatamente dice que da la consecuencia jurídica, será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión, bueno, de 10 a 15 años. De manera que existe la seguridad jurídica objetiva, acción, consecuencia, y la seguridad jurídica también subjetiva, esa predecibilidad de que si actuamos así o a quien actúe así, se le seguirá esa consecuencia sancionatoria. Bien, sin embargo, las cosas, yo lo he vestido ahora como con una seguridad absoluta, pero las cosas no siempre son así, no siempre van a ocurrir así. De hecho, puede suceder, y de hecho sucede con frecuencia, que a esa acción de matar, hablando de este ejemplo del homicidio, no se le corresponda o no le siga una sanción, por ejemplo, porque un hecho ocurrido en la realidad no se valora de esa manera, no se valora como un homicidio, o porque no se acredita que se hubiese cometido por esa persona, y aún peor, o peor, sin aún peor, que puede ocurrir que esa sanción se imponga a alguien que no cometió ese hecho, pero que sin embargo se haya construido una verdad judicial que haya determinado que determinada persona que no lo hizo haya matado a alguien. Y de esta manera se puede ya adelantar que lo que el derecho afirma como cierto, y que eso que afirma como cierto en función de su autoridad, de la autoridad del derecho, no siempre se va a corresponder con la verdad, entendiendo por verdad lo que la razón constata, ni tampoco se va a corresponder necesariamente con la realidad, de manera que
en ocasiones las normas las normas plasmadas en la realidad, aplicadas en la realidad, van a romper ese binomio de certeza objetiva y de certeza subjetiva a la que antes me refería. Por otra parte, el derecho construye verdades, ya lo he dicho antes, construye verdades y certezas oficiales y públicas. ¿Para qué? Para garantizar, como digo, esa convivencia en un sentido muy amplio, convivencia interpersonal, tráfico mercantil, el tráfico económico, todo tipo de relaciones humanas y de otras económicas, etcétera. Y como digo, construye esas verdades oficiales, esas certezas públicas, de manera, por ejemplo, voy a poner algún ejemplo. El registro civil afirma, porque así está registrado, que una persona es hija de quién, de quien ha llevado un acto de mero reconocimiento de su paternidad, por ejemplo, aunque esa paternidad no sea cierta, pero queda registrado como tal, de manera que se proclama ya una verdad oficial, se da una certeza pública de paternidad. Sobre este ejemplo luego volveré más adelante. Y por otra parte, el derecho también en ocasiones recurre, y las normas recurren a determinados mecanismos para fijar esas certezas. Esos mecanismos son interesantes de analizar, entiendo yo, son las llamadas presunciones. Bueno, todo el mundo dirá, hombre, más o menos sabemos lo que son las presunciones, presumimos que ha ocurrido cierta cosa a través de determinados indicios, de determinados hechos de los cuales deducimos que ha podido suceder las cosas de una determinada manera. Y creo que es interesante indagar un poco en esta cuestión de las verdades presuntas o presumidas por el derecho. Efectivamente, como digo, el derecho construye verdades oficiales en ocasiones, mediante este juego de las presunciones, y considera ciertos hechos cuya verdad no es segura, pero sin embargo lo da a través de esas presunciones. Hay dos tipos básicamente en el derecho de presunciones. Son las presunciones legales, que son las que facilita el propio derecho de antemano, básicamente para facilitar precisamente la prueba de determinados hechos, que en ocasiones serían de difícil acreditación, y luego tenemos las llamadas verdades las presunciones, no las verdades, las presunciones judiciales, que son aquellas que construye un tribunal, un órgano judicial a la hora de enjuiciar unos determinados hechos en cualquier ámbito del derecho, en cualquier ámbito de la jurisdicción. Bien, veamos estas presunciones cómo juegan. Veamos las presunciones legales. Tienen por fundamento, como he dicho, proporcionar seguridad a determinadas situaciones jurídicas que la ley considera razonablemente existentes, partiendo de constatar otros hechos que les sirven de base. Tenemos hechos de base y a partir de esos hechos de base o esos hechos indiciarios, podríamos deducimos, presumimos otros hechos distintos que son los que luego se van a fijar. Y a su vez las presunciones legales son presunciones de dos tipos. Me van a perdonar los latinismos o los latinajos, pero son así. De un lado son las presunciones llamadas iuris tantum, que son unas presunciones, digamos, de un rango más básico, más débil, más blando, porque admiten prueba en contrario, de manera que el derecho nos va a decir, vamos a presumir que esto es así, pero sin embargo admito que esa presunción sea destruida si se me acredita que las cosas han ocurrido de otra manera. Voy a poner unos ejemplos sencillos para que se entienda esta presunción legal que permite la prueba en contrario. Por ejemplo, la presunción de fallecimiento de una persona en determinadas circunstancias. Esto permite la declaración de fallecimiento de esa persona, por ejemplo, cuando se produce una ausencia por más de 10 años sin noticias o menos años si la persona desaparecida tenía más de 75 años de edad o si esa persona ha desaparecido tras unas circunstancias muy concretas como un incendio, terremoto, guerra, etcétera, un siniestro de un buque, de un avión, etcétera. Eso se permite, como digo. Primero, se presume el fallecimiento de esa persona en esas circunstancias, no habiendo acreditación fehaciente del fallecimiento, no existe el cadáver, no existe prueba ninguna, pero sin embargo, la falta de noticias de esa persona y las circunstancias que rodean los hechos permiten al derecho que se declare, que se presuma su fallecimiento y se declare este. Sería fácil destruir posteriormente esa presunción legal si se acreditara que la persona continúa viva.
¿Y por qué hace esto el derecho? Pues este ejemplo nos permite perfectamente determinar por qué lo hace. Fíjense en la relevancia pública y también personal que tiene esta presunción de fallecimiento. Es imprescindible que en ocasiones, aunque no se sepa a ciencia cierta que una persona ha fallecido o no, el derecho tiene que dar una solución. Cuando esa desaparición, esa falta de noticias, etcétera, se producen esas circunstancias. Esa declaración de fallecimiento basada en esa presunción permite, por ejemplo, a la persona que sería viuda o viudo contraer matrimonio, que de otra manera no podría ser, permite adjudicar sus bienes en herencia, permite obtener prestaciones de seguridad social, de viudedad y de orfandad, por ejemplo. Si el derecho no presumiera el fallecimiento de una persona en esas circunstancias, su su hipotética viuda o viudo no podría contraer matrimonio, sus bienes no podrían ser dispuestos y tampoco se tendrían esas prestaciones de seguridad social. Otra presunción que también es muy interesante, presunción también destruible por prueba en contrario, que es la presunción de paternidad. Antes me he referido ligeramente a ella. Bien, el artículo 116 del Código Civil presume, ya nos da el derecho a la presunción, presume que son hijos del marido, habiendo matrimonio, hoy en día habría que entender en pareja, de hecho, los hijos nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de que transcurran 300 días siguientes a su disolución. Bueno, hay una presunción. Es una presunción que todo el mundo evidentemente comprenderá que es destruible con prueba en contrario. No podría el derecho presumir que es el marido, el padre de los hijos, en esas condiciones que he dicho, sin admitir que se pueda destruir la presunción de paternidad por prueba en contrario. Prueba que hoy, por cierto, pues existe con facilidad, que es el análisis o las pruebas biológicas del ADN. Esta, como digo, es una presunción con una histórica tradición, una gran tradición jurídica, data como derecho escrito, data del Código de Napoleón, y tiene una razón de ser también muy importante, como lo tenía la presunción de fallecimiento. En este caso, su razón de ser es que, sobre todo en aquel tiempo, pero también hoy en día, es importante y diría yo que casi imprescindible determinar la paternidad. La maternidad no se habla porque entonces no había duda, madre solo, como dice el dicho, madre no hay más que una, solo hay una. Si, hoy en día ya la cosa no es así, tenemos varias madres, la madre biológica, la madre adoptante y la madre gestante en su caso, pero de la paternidad había duda razonable, o podía haber duda razonable, mejor dicho, y sin embargo era importante, determinada con todo el régimen de autoridad legal vinculado a la paternidad, no al padre de familia, más las obligaciones que de la paternidad derivan para con los hijos e hijas. Por lo tanto, como digo, esa declaración era muy relevante. Por ello, aun no habiendo en aquel momento pruebas fiables de la paternidad, se recurría a ese juego de las presunciones. Se presume que es padre quien tal, ¿de acuerdo? Sin duda se puede destruir, como digo, esa presunción con otras vías, no solamente las biológicas, pero sobre todo las biológicas. Hoy en día, por otra parte, este juego de la paternidad, como veremos, da lugar también a una presunción judicial importante, como es la presunción de paternidad del reclamado como padre por alguien, por una mujer o por un hijo o hija, presunto hijo o hija, pretendido mejor, más que presunto, pretendido hijo e hija, cuando ese padre, habiendo indicios que lo vinculan a esa mujer con determinadas relaciones en un determinado momento histórico coincidente con un periodo de gestación, etcétera, como digo, cuando hay esos indicios y el reclamado padre se niega a realizar las pruebas de paternidad, bueno, pues sobre esto también el Tribunal Supremo ha construido una presunción judicial. Fíjense a otras presunciones en otros terrenos, las presunciones también destruibles. Sigo con presunciones que se pueden destruir con prueba en contrario. La presunción de que un determinado hecho constituye un accidente de trabajo. Se refiere el artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social a que son accidentes, se presumen accidente de trabajo todas las lesiones que se produzcan en tiempo y lugar de trabajo. Por ejemplo, en un trabajo X, trabajando, se sufre un infarto, se sufre un ictus, en principio eso se presume que es por la ley, que es un accidente de trabajo sin perjuicio de que se pueda pretender
por quien lo negara, destruir esa presunción, por ejemplo, acreditando que no ha sido el trabajo el que ha causado ese ictus, ese infarto, esa derrame cerebral, lo que sea, sino que hay otros factores personales de tabaquismo, en fin, enfermedades congénitas, etc. Otra presunción de laboralidad presume el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores que existe relación laboral, que existe contrato de trabajo entre quien presta unos servicios por cuenta ajena para otro sujeto y ese lo remunera. Presume entonces la laboralidad con consecuencias también muy importantes. La laboralidad trae consecuencias relevantes para esa persona, para esa relación, de manera que se van a aplicar las normas laborales, se va a aplicar el convenio colectivo que proceda, va a haber obligación de cotización a la seguridad social, etcétera. Y miren si esto de las presunciones sigue vigente a día de hoy. Recientemente, el pasado 11 de mayo, se aprobó el Real Decreto Ley 9/2021, que se publicó al día siguiente, el 12 de mayo, en el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores precisamente para incorporar unas previsiones relativas a las personas trabajadoras para plataformas digitales, en reparto, en trabajos de reparto para plataformas digitales, los que se han venido a llamar riders, pues ahí también se introduce una presunción y se dice que efectivamente se presume existente la relación laboral entre estas personas y las plataformas las que prestan los servicios. Y otras presunciones laborales en las que ya no me voy a ir deteniendo más. De manera que estas presunciones que admiten prueba en contrario se han imaginado como verdades provisionales. Dice, bueno, esta es una presunción que fija una verdad provisional que puede o no convertirse posteriormente en una certeza definitiva, de manera que, o en una verdad definitiva, de manera que si la presunción no es destruida por prueba en contrario, la presunción viene verdad, y si lo fuera, pues habría sido una verdad durante un pequeño tiempo, hasta que se haya destruido la presunción. Y luego tenemos otras presunciones, esto ya llama muchísimo más la atención, que son presunciones, en latín, iuris et de iure, que significa que no se pueden destruir por prueba en contrario. No hay ninguna prueba que el derecho admita para destruir estas presunciones. Y podrán decir, bueno, pues qué cosa más rara, pues es una cosa un poco extraña, y voy a poner también algunos ejemplos de ello. Un ejemplo que es muy llamativo, o a mí me lo parece, y relativamente desconocido. El artículo 217.2 de la Ley General de la Seguridad Social, una ley que se reforma con cierta frecuencia y por lo tanto podía haberse modificado este precepto y no lo ha sido, lleva muchos años en vigor. Fíjense, voy a leer lo que dice, pero luego lo voy a explicar. Dice, se reputarán, o sea, se presumirán de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional quienes tengan reconocida por esas contingencias una incapacidad permanente absoluta o la condición de gran inválido. Bueno, ¿qué dice el precepto? Que quien tenga reconocida una incapacidad permanente absoluta por accidente de trabajo o por enfermedad profesional, cuando fallezca, se entenderá que ha fallecido por accidente de trabajo o por enfermedad profesional. Esto tiene una ventaja a los efectos de las prestaciones de muerte y supervivencia, de orfandades y viudedad, básicamente, porque normalmente son más ventajosas las prestaciones que derivan de accidente de trabajo o de enfermedad profesional. Pero fíjense que si nos ponemos a pensar, esta es una presunción que lleva al absurdo de negar la realidad y de considerar una realidad como tal, una realidad que realmente no existe. Piénsese, por ejemplo, en una persona que haya sido declarada en incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional, por ejemplo, porque tiene un cáncer derivado del contacto laboral con el amianto. Bien, pues tiene un cáncer de pulmón en unas condiciones determinadas por ese contacto con el amianto y se ha declarado en situación de incapacidad permanente absoluta. Y pensemos que esa persona que está con esa incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional posteriormente fallece atropellada por un vehículo en la calle de su pueblo. Bien, ¿alguien diría que ha fallecido por enfermedad profesional? Evidentemente no. Ha fallecido atropellada en un accidente de circulación o asesinada. ¿De acuerdo? Y sin embargo, el derecho, la Ley General de la Seguridad Social dice, pues presumo que ha muerto por enfermedad profesional.
y no admite prueba en contrario. La prueba es el hecho de que ha muerto atropellada o asesinada, por ejemplo, y sin embargo eso no se puede utilizar para destruir la presunción de fallecimiento por enfermedad profesional. Y al contrario, en otro ejemplo, una persona, por ejemplo, que esté incapacitada porque ha perdido la movilidad de sus piernas en un accidente de trabajo, también en incapacidad permanente absoluta, y que fallece de un infarto o de un cáncer. Nadie diría que ha fallecido por aquel accidente de trabajo en el que perdió la movilidad de las piernas. Pues bien, el derecho, la ley, presume que efectivamente ha fallecido por aquella contingencia profesional. Por lo tanto, en estos casos, por ejemplo, el derecho está presumiendo, en este concreto caso, algo que la razón no permitiría concluir y que la realidad, además debidamente acreditada, contradice cómo han fallecido estas personas, y sin embargo quiere el derecho, por razón, como digo, de esas ventajas de prestaciones de seguridad social, este resultado, esta consecuencia, esta presunción que les comentaba. Bien, y luego he dicho que junto con esas presunciones que ya nos da el derecho, que nos da la ley, como he hablado de las presunciones de accidente de trabajo, de laboralidad, etcétera, de paternidad, y estas otras presunciones que también son legales porque las dice la norma, hay otras presunciones que son las presunciones judiciales. No tienen que ver con las presunciones legales, porque las presunciones judiciales son los mecanismos de que un órgano judicial se vale para cumplir su deber, inexcusable deber, de resolver los asuntos que se nos someten a consideración. Hay que tener en cuenta que es muy difícil en ocasiones probar que un determinado hecho se ha producido o que un determinado hecho se ha producido de una manera determinada, pero a veces podemos llegar a conclusiones a través de otros hechos básicos y podemos deducir de unos hechos que otros hechos se han producido, aunque esos hechos últimos no estén directamente probados. Lo permite la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice que el juzgador, el órgano judicial, a partir de un hecho ya admitido o probado, puede presumir la certeza a los efectos de ese proceso, la certeza, digo, de otro hecho. Si entre el hecho previamente acreditado, admitido o demostrado y el hecho presunto existe un nexo, un enlace preciso y directo, y dice la norma, según las reglas del criterio humano, que también se han venido a llamar las reglas de la experiencia de la vida o de la experiencia en general. Por lo tanto, son las reglas del criterio humano las que, según la ley, permiten a un tribunal que a partir de unos hechos ya probados de base, concluyamos en otros hechos y los demos como probados, como ocurridos. Miren, por ejemplo, si alguien sale de una habitación cerrada en la que no hay nadie más, con un cuchillo ensangrentado en la mano, cubierto de sangre, y se encuentra que en esa habitación hay un cadáver o una persona que acaba de ser acuchillada, tenemos ¿qué hechos ciertos? Un cadáver, una habitación cerrada y una persona que sale de esa habitación con el cuchillo ensangrentado. Esos son hechos acreditados. De esos hechos cabe presumir, por ese nexo lógico entre que nos deriva del criterio de la experiencia humana, de la experiencia vital, se puede, como digo, presumir por deducción que quien sale con el cuchillo ensangrentado de esa habitación, no habiendo nadie más que la persona acuchillada, es quien lo hizo, y de ahí, por lo tanto, podemos deducir o se podría presumir que esa persona es quien ha acuchillado a la otra. Bien, estas presunciones, como digo, también las utilizamos en la vida general, y de ahí viene la aplicación judicial. No es el derecho el que ha inventado la presunción o estas reglas del criterio humano para deducir unos hechos a partir de otros, sino que en la vida los utilizamos. Si tocan el timbre de nuestra casa, entra una persona con un paraguas empapado y ella misma también bastante mojada, no hace falta que miremos fuera para deducir que está lloviendo copiosamente, que está lloviendo fuertemente, de manera que esto lo hacemos cada día, presumimos unos hechos a partir de otros. Es verdad que podríamos equivocarnos, podría ser que justo a esa persona, mi vecina de arriba, cuando llegaba a mi portal, haya arrojado un cubo de agua y la haya pillado, y no solo no esté lloviendo, sino que haga un día radiante. Pero sin embargo, la regla del criterio humano general nos lleva a deducir lo anteriormente dicho. En todo caso, es importante que el órgano judicial, lo digo para, digamos, tranquilidad, exprese en su resolución, en su sentencia, cómo ha llegado, a través de qué mecanismo, de qué criterio deductivo ha llegado a presumir, a concluir que un determinado hecho se produjo con base en otros hechos, como digo, anteriormente ya acreditados. Bueno,
Vamos a continuar con otro aspecto que son, pongo muchas comillas, las verdades falsas. ¿Existen verdades falsas? Digo, pues sí, naturalmente que existen. ¿Por qué? Porque el derecho en ocasiones proclama, y muchas veces los tribunales proclaman verdades, hechos que después se reputan falsos. Y esto puede ocurrir, de un lado, con esas verdades presuntas que admiten prueba en contrario, pero que no se han destruido porque nadie ha alegado nada en contra, y también puede ocurrir con otros hechos a los que se les da condición de verdad definitiva. Sin embargo, como veremos también, el derecho permite en un momento dado revisar aquella verdad cuando la misma se demuestre palmariamente contraria a la realidad. Bueno, un proceso judicial es precisamente el mecanismo que sirve, como ya creo que ya se está deduciendo, para fijar determinados hechos, para determinar qué hechos se han producido en la realidad. ¿Y por qué tiene que hacer esto? Porque está llamado el órgano judicial a resolver un conflicto que tiene que ver con la aplicación del derecho a unos hechos que alguien dice que se han producido y normalmente otro niega o matiza muy mucho. Y como la verdad no es unívoca, y como dice el dicho de Campoamor, que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, sino que todo es según el color del cristal con que se mira, pues en esa tarea de fijar la verdad, también es verdad que depende del cristal con que se mira y de la óptica y de la posición desde la que se mira y de la finalidad con la que se mira la realidad. De manera que la fijación de la verdad suele ser normalmente tarea, bueno, de cada persona, que se hace su imaginario propio de la realidad, pero también se ocupan profesionalmente, digamos, la justicia, jueces, juezas, la historia y el periodismo, por ejemplo, cada uno a su manera, y cada uno a su manera trata de fijar una verdad. Se trata de determinar qué verdad de todas estas va a ser la que se imponga como cierta a los efectos, por lo menos, de carácter jurídico. Y es ese el valor del proceso judicial. Es el proceso judicial el que va a fijar una verdad, va a fijar unos hechos como ciertos, aunque no coincidieran con los realmente ni coincidieran con los que la historia o el periodismo fija en un momento determinado, claro, no con la perspectiva de la historia y con lo que la historia puede determinado muchos años más tarde averiguar que realmente se produjo. Esta es la llamada verdad judicial, que tiene una extraordinaria, desde luego, relevancia. Y tiene una extraordinaria relevancia, como decía al inicio, porque yo creo que uno de los grandes, de los más importantes avances de la humanidad en cuanto a su progreso humano y social es precisamente una gran convención sobre la verdad, un gran acuerdo sobre los modos en que se puede buscar la verdad judicial, o mejor dicho, los modos en los que hoy no admitimos la búsqueda de la verdad judicial, y serían esos modos que contravengan los derechos humanos. Sabemos que hay enorme tentación siempre, también hoy en cualquier estado, incluido este, enorme tentación de alcanzar la verdad, de buscar la verdad mediante métodos contrarios, como digo, a los derechos de las personas, a los derechos humanos, como por ejemplo la tortura. Y sabemos también que existe ese dilema, que yo creo que es un dilema falso e implanteable, de si cabría recurrir a métodos de tortura, presión, amenaza, etcétera, para conseguir que alguien revelara una verdad consistente, por ejemplo, en el conocimiento del lugar donde alguien colocó una bomba que en este momento podría explotar y matar, pues, a un número de personas muy importante, ¿no? Eso que está también reflejado en algunas obras literarias, creo que hoy por lo menos podemos decir que, aunque no siempre se produzca así en la realidad, sí que hay esa convención, ese acuerdo humano de no buscar la verdad a toda costa, o, dicho de otra manera, de renunciar, si hiciera falta, a la verdad, con tal de preservar el método de búsqueda de dicha verdad respetuoso de los derechos humanos. Bien, en todo caso, decía, la función judicial, es aplicar el derecho, y para ello primero tiene que decir, fijar una verdad. Fíjense que la palabra veredicto quiere decir eso, decir la verdad, o decir o proclamar la verdad, o lo dicho o proclamado verdadero. De manera que eso está en la base de la actuación judicial.
Y piénsense en lo difícil que es en ocasiones, en ocasiones, ¿no? En muchas, en la mayor parte de las ocasiones, en un proceso judicial decir cuál es la verdad, cuando un proceso judicial es precisamente el enfrentamiento, la confrontación entre verdades distintas, entre la verdad de las distintas partes que intervienen, de manera que una intenta acreditar unos hechos defendiendo su verdad y otras partes defienden otras verdades como ciertas. Que el órgano judicial se encuentra ante auténticas o ante verdades, mejor dicho, auténticamente opuestas, que cada una con toda su vehemencia, con todos sus conocimientos jurídicos y con todo un arsenal de pruebas, trata de imponer, y es al órgano judicial a quien le compete, por lo tanto, determinar si alguien mató a alguien, si alguien acuchilló a alguien, si alguien insultó a alguien, si el empresario ha pagado o no el salario que el trabajador dice que no ha percibido, si el trabajador faltó al trabajo o no los días que el empresario dice que ha faltado, etcétera. Y en esta verdad es importante la interpretación de las pruebas y las pruebas que se plantean, y sobre todo en relación con las llamadas pruebas personales, esto es, las pruebas que se nos transmiten a través de las personas, como los testigos, los peritos, intérpretes, sobre todo las pruebas de testigos, que generan muchas dificultades de interpretación cuando sobre todo hay testigos que se contradicen entre sí o partes que se contradicen entre sí. Piénsese en las dificultades de prueba, por ejemplo, de la violencia sobre la mujer, de la violencia machista. En fin, la mujer que relata unos hechos y la pareja que niega absolutamente los mismos y presenta una versión distinta de los hechos. Fíjense en la relevancia de todo esto cuando se ha acuñado por muchas organizaciones y mucha ciudadanía ese lema de hermana o yo sí te creo. Tenemos que reflexionar también sobre todo esto y cómo se valoran los testimonios, cómo se valoran las declaraciones de unas partes y de otras y cómo juegan en la valoración, en la interpretación de todas esas declaraciones, como digo, contradictorias en muchas ocasiones, las propias emociones, las propias ideas que sobre el mundo tienen los jueces. Bien, pues esto es, como digo, yo solamente lo lanzo, es muy, muy relevante, muy importante. Y todo ello, por supuesto, recordando que estamos, por ejemplo, en el marco del derecho penal, también bajo el gran paraguas del derecho fundamental a la presunción de inocencia, que solo se puede destruir cuando se acrediten unos determinados hechos de una manera muy fehaciente, y también la participación de esa persona, su culpabilidad, etcétera, etcétera. De manera que al final podemos decir que el proceso judicial no tiene por finalidad hallar la verdad, sino determinar los hechos según se nos ha narrado en ese proceso judicial. Que de un proceso judicial a otro hay muchísimas diferencias, aunque se ventile lo mismo, aunque se esté juzgando lo mismo, depende de la actuación de las partes para probar unos hechos o no probarlos. Piénsense, se puede despedir, por ejemplo, una empresa ha podido despedir a 2 trabajadores, a los 2 por una falta disciplinaria. Cada uno se va a defender en un proceso independiente, propio, individualizado, distinto del otro. Una parte en uno de los procesos, la parte trabajadora, puede ser muy diligente, aportar muchas pruebas para acreditar que no cometió los hechos que el empresario le imputa, y en el otro proceso ser la otra parte muy negligente, o bien un empresario muy diligente que aporta pruebas de lo contrario, de que ese trabajador sí ha cometido los hechos que se le imputan para despedir. Y podemos tener juicios con resultado distinto, precisamente según se haya pasado, se hayan determinado las pruebas en ese juicio. Lo que ocurre es que una vez que se fija la verdad judicial en una sentencia, cuando esa sentencia se hace firme, cuando ya no se puede recurrir, esa verdad judicial se va a transformar, como decía el escritor Jorge Luis Borges, en una verdad histórica. Esa verdad ya es indudable, es indiscutible, salvo que ocurran determinados hechos posteriores. De manera que, y por resumir ya, el proceso judicial no va a tratar, y además es imposible conseguirlo, de determinar lo que realmente ocurrió, sino lo que verosímilmente, según se ha contado en ese juicio, ocurrió. Bien, y a esto todo añadamos las dificultades que hay en ocasiones de casar la verdad judicial, esa verdad que ya se nos va a imponer como verdad histórica, acordada por esa gran convención de que estaremos al resultado del pleito,
con la verdad que cada cual se haya podido forjar en el imaginario colectivo. Todos los días vemos en las televisiones debates, incluso aportaciones de las partes de un proceso, de los abogados de un proceso, etcétera, sobre ese proceso, hechos que contradicen a otros, etcétera. Hemos visto juicios. Estamos viendo juicios televisados, en ocasiones troceados, se nos dan en los noticiarios o en otros programas retazos de un procedimiento, de un juicio. En otras ocasiones el juicio se nos retransmite en directo íntegramente, como en el proceso, y por lo tanto nos hacemos una idea propia de la realidad. Y todo esto también hay que conectarlo con el enjuiciamiento profesional o no profesional, con el tribunal del jurado. Hay una consideración de que los miembros del jurado, como ciudadanos comunes, digo, sin conocimientos jurídicos, que pueden ser más impresionables por unos alegatos más vehementes de las partes, y por lo tanto que es en ese sentido más influenciable y que es más difícil conseguir acercarse a la verdad en un tribunal de jurado que en un tribunal profesional. Yo no lo creo así, pero ahí está ese imaginario también popular. Y por otra parte, hay otro problema en relación con la verdad y con lo que la conciencia ciudadana, colectiva o individual se hace, o la idea que se hace de unos determinados hechos, y son preocupantes los llamados juicios paralelos. ¿Y qué pasa con la presunción de inocencia y con esa verdad que de alguna manera se construye de modo colectivo a través de esos juicios paralelos que se hacen sobre hechos que están siendo juzgados y que normalmente resultan juzgados, resueltos de una manera distinta de la que se nos ha ido proporcionando a través de esos juicios públicos, colectivos ajenos a la jurisdicción oficial? ¿Y qué ocurre con esa verdad colectiva que se ha, digamos, asentado, que se ha introducido en la colectividad, pero también en la propia persona en relación con lo que después el órgano judicial, la sentencia, va a determinar? Yo, desde luego, estoy a favor de la libertad de información, de comunicación, de la transparencia, de la publicidad de los juicios, pero creo que hay que tener también mucho ojo con cómo se transmiten algunas cosas, porque se produce de facto una ruptura de la presunción de inocencia, como digo, en la consideración de una parte, por lo menos de una parte de la ciudadanía, y conformación de una verdad que muchas veces luego no va a tener nada que ver con la verdad judicial declarada. Bien, y realmente hay hechos dramáticos, acontecimientos dramáticos de distancia absoluta entre la verdad judicial proclamada con terrible daño para muchas personas y la verdad histórica posteriormente demostrada o acreditada. Recuerden el caso del crimen de Cuenca, la película El crimen de Cuenca de Pilar Miró, la única película secuestrada desde el año 1977, secuestrada o censurada, mejor dicho, que relata unos hechos tremendos ocurridos en el año 1910 en Ciudad Real, de unos pastores, 3 pastores, uno de los cuales había vendido, lo cuento rápidamente, unas ovejas, había obtenido un dinero y desaparece. Y la familia de ese pastor denuncia su desaparición e imputan como posibles autores hechos a los 2 pastores que iban con él y que fueron los últimos que lo vieron vivo. Les imputan por homicidio. Primero se archiva la causa, pero luego un par de años más tarde llega a ese pueblo un juez, bueno, pues bastante, digamos, crecido y espoleado por el alcalde, por el cacique local, por el párroco, etcétera, pues se reabre el sumario de manera que encausan a estos 2 pastores, los juzgan, perdón, previamente son torturados de una manera violentamente inusitada, dice el Tribunal Supremo posteriormente, y continuadamente, y ellos primero dan versiones muy contradictorias, dicen que, por ejemplo, que no saben nada, después que sí, pero que se han deshecho del cadáver, que lo han descuartizado, que lo han arrojado al río, que lo arrojan por un barranco. Bueno, al final acuerdan en alguna manera un modo de salir del paso, se declaran culpables y se les juicia, y el jurado popular los condena por asesinato, según se relata, un debate del jurado que no duró más que media hora. Y después, sin embargo, ocurre que unos años después, en 1926, el párroco, aquel que había espoleado el reinicio del procedimiento, recibe una comunicación del párroco de otro pueblo a 150 kilómetros. Pensemos que estamos hablando de principios de siglo y las dificultades de comunicación de todo tipo que había, y
resulta que aquel párroco le pide a este otro que le prepare y le envíe la partida de bautismo del desaparecido, del que habían declarado como fallecido a manos de estos otros dos pastores. Este párroco primero se calla, pero luego, como no envía la partida de bautismo porque él se siente muy culpable, aparece el pastor a buscar a su pueblo, a ver qué puñetas está ocurriendo con su partida de bautismo porque se quiere casar, y resulta que una vez aparecido es cuando se reabre el procedimiento. El fiscal se dirige al Tribunal Supremo, que se hace un juicio llamado de revisión, efectivamente revisa la condena y absuelve por palmario error en el dictado de la sentencia. Pero fíjense cómo ocurrieron las cosas, y estos hombres pues sufrieron no solamente la tortura, sino unos cuantos años de cárcel. Tenemos otro caso muy reciente también, más reciente, el caso Vaninkoff. Este sí que tiene vinculación con los juicios paralelos. Fue un auténtico show mediático lo que se produjo. Desapareció una niña, una joven, Rocío Vaninkoff, y apareció muerta a los pocos días. Se detuvo como presunta responsable a una mujer llamada Dolores Vázquez, que al parecer había tenido una relación sentimental con la madre de la niña Vaninkoff, asesinada, y se la juzgó con un jurado popular, y Dolores Vázquez fue condenada por un delito de asesinato. Esa decisión del jurado fue anulada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Bueno, todo esto había ocurrido en Málaga, porque el jurado no había motivado suficientemente su veredicto, y afortunadamente, por una casualidad, se encontró una colilla, había una colilla en el lugar de los hechos, que resultó que luego se cruzó con el ADN de un sujeto británico, Tony King, que había sido condenado por otro asesinato. Se cruzó el ADN y resultó que él era el responsable del asesinato de la chavala Rocío Vaninkoff, y en ese momento fue cuando se declaró inocente a Dolores Vázquez. Dolores Vázquez, que al parecer vive lejos, vive en Inglaterra, porque bueno, pues el sufrimiento fue terrible y nunca se ha podido de alguna manera recuperar de aquello. Hubo programas de televisión que porfiaban defendiendo una versión y defendiendo otra versión, y se construyó, como digo, un juicio paralelo que, según muchas voces que analizaron aquel juicio y analizaron el veredicto del jurado, entendieron que ese juicio paralelo mediático pudo influir de manera decisiva en esa decisión. Pero en cualquier caso está claro que hoy, así como en el caso del crimen de Cuenca, era evidente que el asesinato no se había producido porque el pastor supuestamente muerto apareció con vida. En este caso, yo creo que sigue habiendo en cierto imaginario colectivo dudas acerca todavía de la culpabilidad de Dolores Vázquez. Bueno, como termino ya con esto, la verdad judicial es difícil de proclamar, sobre todo también se puede asentar sobre hechos que no son ciertos. El derecho permite revisar las sentencias incluso como sean firmes, como ocurrió en el caso del crimen de Cuenca, en determinados supuestos, como por ejemplo cuando aparece la persona que se presumía muerta y no lo estaba, cuando se obtienen documentos que entonces no se pudieron obtener, que revelan los hechos ciertamente de otra manera, cuando la resolución judicial se basó en testimonios, en declaraciones de testigos que después se han declarado judicialmente que era falso testimonio, o peritos que también han actuado así, o cuando se declara y se acredita judicialmente también que ese tribunal actuó prevaricando por medio de cohecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí que termino. No he hablado de la mentira en el derecho, no me he referido a la mentira, solamente me he referido a verdades, presunciones, verdades verdaderas, verdades aproximadas, etcétera. Pero la mentira también tiene un cierto papel en el derecho, una presencia en el derecho. De un lado, por ejemplo, esa gran verdad judicial, que es el derecho a mentir de la persona acusada, no así el derecho a mentir de los testigos. Los testigos no pueden mentir, los testigos deben decir verdad, porque los testigos están en un procedimiento como colaboradores del órgano judicial, precisamente para ayudar a hacer justicia. Y en ese sentido el derecho sanciona como por falso testimonio, prevé penas que incluso de prisión para quienes mientan. Y antes había hablado de las mentiras piadosas, y se apiada más y establece penas inferiores
al testigo que miente a favor de la persona acusada y establece penas más rígidas, más severas para que el testigo que miente en contra de la persona acusada. Bien, en definitiva, en estos momentos vivimos en un mundo en el que, a diferencia de lo que ocurría en las viejas culturas, pues no hay una sola verdad. Sobre todo en las viejas culturas no solamente se entendía que había una sola verdad, sino que esa sola verdad, que se reputaba como verdadera, se imponía por métodos de todo tipo a toda la ciudadanía individual y colectivamente considerada. Hoy partimos afortunadísimamente, de una idea bien distinta, que es de la ausencia de un criterio único de verdad y también de un criterio único de falsedad. No es que renunciemos a buscar la verdad, sino que aceptamos esas verdades construidas, esas verdades, entre comillas, inventadas, muy comillas, para inventadas, en evitación de mucho dolor y de mucho sufrimiento que históricamente ha costado la voluntad de buscar y de imponer esa verdad verdadera. Y como decía antes, en realidad no se renuncia a buscar la verdad, sino que se renuncia a buscar la verdad a cualquier costa. De manera que hoy solo vamos a admitir que el conocimiento de la verdad se logre con métodos estrictamente respetuosos de los derechos humanos. Y esto es lo que yo quería decirles esta tarde, saludándoles nuevamente y esperando vernos dentro de un par de días en el diálogo que tendremos sobre estas cuestiones. Les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho su atención y les agradeceré desde luego su participación y sus aportaciones, sus reflexiones el próximo jueves. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y besos a todo el mundo.